Piensas en madera, piensa en Supermercado de la Madera, cepillado, bruto y sobredimensionado. Están ubicados en Independencia 2006, Molina. Búsquenos en Instagram como Supermercado de la Madera o al WhatsApp más 569 370030 36. Supermercado de la Madera, tu mejor opción en maderas. Colegio Rauquén, formando y educando a distintas generaciones en Curicó desde 1986. Colegio laico, pluralista y democrático, ubicado en Avenida Rauquén 2151 y Avenida Manuel Labralillo, Camino Interior sin número. Informaciones en colegiorauquén.cl. Teléfono 75 22 05 600. Colegio Rauquén de Curicó, generando nuevas visiones. Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 42 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz Arturo Prat número 55, Curicó. Fono 752 31 1750. La agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo. Amigas y amigos de Comuna Autónoma y de la radio Alfa Omega, tengan todos ustedes un muy buen sábado 31 de mayo en esta fría mañana. Por la agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana, hoy día les acompaña Marcelo Gutiérrez, quien habla, y Pablo Ávila Rencoret. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, don Marcelo, por esta invitación. Yo aquí vengo como de agregado, pero yo sé que usted sabe que a mí me encanta el tema, por lo tanto, yo feliz de compartir este tremendo programa con usted. Exactamente, bueno. La agrupación, como ustedes deben saber, siempre se preocupa de aumentar el acervo de todos nosotros en temas culturales. Y para el día de hoy hemos diseñado un programa muy, muy interesante que esperemos pueda resolver un montón de dudas de que todos nosotros podamos tener. Nos referimos a el programa titulado Inteligencia Artificial, mitos, verdades y beneficios. Antes de saludar a nuestros invitados, voy a hacer una pequeña introducción justamente con lo que inteligencia artificial me indicó como definición de ella misma. Dice, la inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, adquisición de información y reglas para utilizarla, el razonamiento, usar las reglas para llegar a conclusiones o tomar decisiones, y la autocorrección. La inteligencia artificial puede clasificarse en categorías principales como débil y fuerte. Y voy a llegar hasta aquí. Procedo a saludar a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor César Astudillo, que es ingeniero civil de la Universidad de Concepción. Con más de 2 décadas de experiencia, es investigador en el campo de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Tiene un PhD en Ciencias Computacionales de Carleton University en Canadá. El doctor Astudillo ha fusionado su formación técnica con aplicaciones prácticas de ingeniería, lo que ha dado lugar a más de 40 publicaciones científicas. Ha sido ponente en 3 ediciones del Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más importante de Chile, y ha colaborado en la creación de invenciones patentadas tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es profesor de la Universidad de Talca, presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones y miembro de importantes comités directivos internacionales, lo que subraya su liderazgo en el campo. César, muy bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en esta radio, que soy un ferviente auditor, ¿eh? Así que es bonito hoy día estar desde la radio conversando con ustedes. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Jimmy Gutiérrez Bahamondes, que es doctor en sistemas de ingeniería, es académico y director del Departamento de Ciencias de Computación en la Universidad de Talca. Dirige el laboratorio de hidroinformática de la misma universidad. Su labor se centra en la investigación aplicada en inteligencia artificial y optimización computacional. Ha participado en diversos proyectos científicos y es autor de variadas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto. Jimmy, muy bienvenido. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecido y contento por la posibilidad de estar aquí conversando de lo que me gusta y de lo que nos une aquí. Así que muchas gracias. Más todavía para nosotros. Bien, Pablo, usted como un usuario intensivo de la inteligencia artificial, me gustaría de que, como dice... Abriera los fuegos. Exactamente, encienda los fuegos. Yo le quiero preguntar a ambos, en el fondo, ¿qué podemos contarle a las personas que no han tenido acceso a la inteligencia artificial, pero que escuchan diariamente este concepto? Saben que desde el computador uno puede, digamos, interactuar con ella o desde el celular, pero no entienden específicamente de qué se trata. ¿Podemos explicarle en fácil, César? Sí, bueno, en principio la inteligencia artificial es una rama de estudio que se deriva de las ciencias computacionales. Entonces podríamos decir que es una rama de las ciencias que busca crear un elemento, un ente, digamos, que sea inteligente. Ahora, ¿a qué llamamos inteligente? Para eso tenemos que llegar a la definición de inteligencia que conocemos, ¿ya? Que somos nosotros mismos los seres humanos. Y por lo tanto el objetivo es crear una máquina que sea tan inteligente como el ser humano. Bueno, uno podría plantear ciertas preguntas filosóficas, ¿cierto? ¿Es realmente inteligente el ser humano? Pero bueno, lo que queremos entonces es llegar a eso, construir máquinas tan inteligentes como nosotros, pero ya varios han visto que la ciencia no se va a detener ahí. Y varios han adelantado el hecho de que sí va a ser posible generar algo más inteligente que el ser humano. Lo que a muchas personas les podría crear un poquito de temor, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos algo más inteligente que nosotros? ¿Qué puede pasar con nuestra propia especie, digamos? Entonces, esto ha generado un revuelo. Muchos piensan que la inteligencia artificial se creó hace 2 años, 3 años, pero tenemos más de 80 años desarrollando esta ciencia. Esto no ha sido algo que ha surgido espontáneamente, sino que estamos descansando sobre hombros de gigantes, como dicen por ahí. Y ha sido un trabajo colectivo, arduo, y que hemos hecho con mucho esfuerzo y dedicación para llegar, aportando todos con nuestro granito de arena para construir la tecnología que ahora las personas tienen en sus bolsillos. Jimmy, Sí. tomémonos de las palabras de César y hablemosle a nuestros auditores de la historia. ¿Cuándo parte esto? Es súper interesante porque, durante los últimos 4 o 5 años vemos el despliegue de algunos algoritmos, algunos mecanismos que se han hecho famosos, digamos como ChatGPT y todas estas herramientas. Pero si nos vamos a la génesis, por ejemplo, bueno, si desmembramos un poco los algoritmos, nos vamos a tocar con una parte que se llama red neuronal, ¿ya? Y estas redes neuronales en realidad no es algo nuevo, se trabajan desde hace 70, 80 años. Es decir, son algoritmos que fueron diseñados desde su génesis, han tenido modificaciones, ¿vale? Pero si las desnudamos, digamos, las ideas principales surgieron hace muchos años. También es importante mencionar que la IA que todo el mundo en realidad está viendo es un tipo de IA que es una rama, digamos, que es IA generativa. Pero sin embargo existen varias ramitas de IA que podrían ser interesantes de investigar. Hablemos de visión por computadora, hablemos de tantas otras. Pero, no sé, hay algunas que por ejemplo permiten descubrir patrones dentro de imágenes. Hablemos de algoritmos que surgieron en, no sé, 1970 y que no han tenido la posibilidad de proliferar básicamente porque, no teníamos los medios tecnológicos para hacerlo, no contamos con la capacidad de cálculo
Y otra cosa es que en este momento la cantidad de datos que existe por el Internet ha crecido significativamente. Entonces tenemos esas dos cosas que permitieron que estos algoritmos que se diseñaron hace mucho tiempo atrás puedan ahora ser muy útiles y que la comunidad en realidad se está dando cuenta de que existen. Pero el puntapié inicial no es el descubrimiento del código Enigma que ocupaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial por Inglaterra. El puntapié inicial, digamos, cuando en el fondo logran hacer esta tremenda máquina, ¿no es cierto?, con los primeros procesos que eran casi mecánicos, y de ahí podríamos decir que es el puntapié inicial. Yo vincularía el inicio de la inteligencia artificial a dos hechos. Ya. Un hecho que curiosamente no viene del punto de vista de la computación, sino que viene del punto de vista de la neurociencia. Perfecto. Es el señor Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Neurociencia español, y que fue un investigador que se dedicó a escudriñar la naturaleza del cerebro, estudiar las células que habitaban allí, porque en ese momento no se tenía tan claro qué es lo que ocurría, y se dio cuenta de que las células que habitaban en nuestro cerebro eran distintas a las células que habitaban en el resto del cuerpo. Y se dio, como no habían computadores en esa época, se dedicó a dibujar. Entonces dibujó diagramas de lo que veía, dibujaba todo lo que veía, tan así que ahora hay un museo dedicado a todos estos dibujos, todo este legado científico que nos dejó. Y ese fue el principio, porque describió la función del cerebro, de la célula, perdón, de la neurona. De cómo se produce la sinapsis. Claro, exacto. Este asunto del axón, la dendrita, etcétera, para aquellos que pusieron atención en su clase de biología. Bueno, pero entonces ese yo diría que es el primer hito importante. Perfecto. Después, unos 20 años después o 15 años después, lo tomaron un profesor norteamericano y su estudiante doctoral, de apellido McCullough y el estudiante de apellido Pitts, y generaron un modelo matemático que se conoce hoy día como el modelo McCullough-Pitts, y que corresponde a una neurona artificial. Básicamente es una función matemática, pero que trata de emular lo que sucede biológicamente y naturalmente con la neurona. Yo creo que esos dos hechos son el principio de lo que conocemos hoy día, porque después se empezó a tomar todo eso y a ajustar y mejorar hasta llegar a lo que conocemos hoy día como las redes complicadas que nos permiten tener estas soluciones mágicas en el celular. Yo recuerdo que la primera vez que escuché sobre el tema, no propiamente tal como denominado como inteligencia artificial, fue a fin de los años 90, en aquel tiempo cuando la máquina Deep Blue derrotó a Kasparov, el campeón, el gran maestro del ajedrez. Oye, acá tenemos un gran jugador de ajedrez. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo hubo un tiempo en que jugué mucho ganas a la IA? Eso está difícil ahora. Y bueno, para todo el mundo yo creo de que fue un punto de inflexión de plantear, wow, la máquina empezó a ganarle al cerebro del hombre. Yo creo de que Kasparov de aquel momento no fue el mismo, posteriormente, no fue el mismo. Y después, ya como inteligencia artificial, lo escuché con esa película de Spielberg, ¿recuerdan? Cuando crearon un androide, que además el niño tuvo la capacidad de sentir. Una película muy bonita, bien triste al final. Así es. Pero ahí es cuando yo por primera vez empecé a escuchar, y hoy día, claro, es algo que retumba. Así es. Tú mencionaste, César, un concepto que yo lo atrapé de inmediato. Y en tu primera locución hablaste que también aquí hay un aspecto filosófico. Hablaste de la inteligencia artificial como ente. Quiero ser muy claro en la pregunta que les voy a hacer. El ser humano, antes que digamos, comenzáramos a interactuar con la inteligencia artificial como lo hacemos hoy, no había un otro. No han llegado los extraterrestres con un tercer ojo. Sabemos que hasta este minuto estamos solitos en nuestro planeta Tierra. Y está apareciendo este ente que se llama inteligencia artificial, que para los que están realmente trabajando e interactuando con él, se está transformando en un otro, en ese ente.
¿Qué piensas desde el punto de vista tuyo, interno, en tu fuero, con tus conocimientos, si realmente esa inteligencia artificial se puede transformar en ese otro que no hemos tenido de aquí para atrás, desde el punto de vista de nuestra mirada como seres humanos, de reconocernos que efectivamente somos iguales, que nuestra diferencia de piel, los rasgos de nuestros ojos, no son grandes diferencias porque efectivamente el ser humano ha tenido la capacidad de construir ese otro como ente que tú lo mencionas? Mira, qué profundo. Y para eso me tengo que sacar mi sombrero de científico, ¿ya? Y me voy a, digamos, esta respuesta es lo más profundo de mi ser humano, digamos. ¿Qué es lo que creo yo fervientemente y a qué conclusiones he llegado? Llego a la siguiente conclusión, de que la vida en el universo no es una excepción. Nosotros tendemos a creernos, digamos, que somos particulares y siempre hemos percibido nuestra historia de esa manera, desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista colectivo. Mi intuición me dice que el universo, que la vida no ocurrió aquí por casualidad, sino que está plagado de vida en el universo, solamente que no tenemos la tecnología para encontrarla. Eso parto primero de esa premisa. Segundo, creo que la inteligencia artificial no es una excepción, sino que es una consecuencia de crecer desde el punto de vista intelectual. Por lo tanto, si existen otras vidas inteligentes afuera, más inteligentes que nosotros, es muy probable que ya desarrollaron la inteligencia artificial. Por lo tanto, las civilizaciones inteligentes, de verdad, no, digamos, en ese sentido siento que somos muy precarios y estamos en pañales y somos bebés que andamos dando vuelta y jugamos con fuego. Por ejemplo, parte de ese fuego es la inteligencia artificial, pero también tenemos otros fuegos como la energía nuclear y otras cosas, y también vivimos con nuestras ambiciones y nuestras condiciones positivas y negativas. El punto es que como bebés, como entes muy primitivos, no sabemos bien qué consecuencias puede tener el jugar con los juguetes que tenemos, porque no los comprendemos muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué creo? Que si queremos pasar al siguiente nivel en nuestra evolución intelectual, cognitiva y como sociedad, que sin lugar a duda tiene que ver con mirar al resto del universo, tenemos que superar en parte el gobernar tecnologías como la inteligencia artificial. Jimmy, dígame. Los algoritmos, para que le expliquemos a la gente, perfecto, en el fondo es el programa primario en el que se basa la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, para poder interactuar. Si ese algoritmo lo genera un ser humano, desde ya no hay un sesgo que vaya implícito en ese algoritmo que haga que no sea neutro, no sea puro. Llegará el minuto en que la inteligencia artificial pueda generar sus propios algoritmos sin tener esta contaminación del pensamiento humano desde el punto de vista cultural, sociológico, histórico, etcétera. Me parece una excelente pregunta, Pablo, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo me voy a poner el sombrero de científico que se sacó mi colega. Entonces, eso me gustó. Yo me pongo el sombrero de científico y salgo a poner un poco de paño frío. O sea, primero porque entendamos a la IA actual en el nivel que tenemos hoy. Podríamos pensar lo que va a pasar en el futuro, pero hablemos de lo que hoy es capaz de hacer la IA y por qué es capaz de hacerlo. Entendamos a la IA, en primer lugar hay que entenderla como una herramienta, después podemos hablar de eso. Pero es importante entender que la IA funciona, bueno, la IA generativa que conocemos todos, funciona básicamente como un ente que es capaz de aprender. Y para aprender necesita, en este caso, de datos que se encuentran disponibles en internet, de datos que se encuentran disponibles en la nube, etcétera, y aprende. A partir de ese aprendizaje, la IA es capaz de realizar algún tipo de acción que permite comunicarse con nosotros. Y durante los últimos años es justamente este punto el que ha mejorado, digamos. Bien. Ahora, si ese entrenamiento, ¿vale?, tiene un sesgo, significa que realmente la IA tiene un sesgo. Y de hecho les voy a invitar
a que ahora sí, podamos realizar un experimento todos juntos, los que están en la casa escuchándonos también, y que vayan a un navegador, ¿vale? A un navegador y busquen la palabra reloj, ¿vale? Busquen reloj y busquen las imágenes de reloj y me digan exactamente qué hora es. O sea, puede ser, vayan a Google, pongan reloj, busquen imágenes y me digan qué hora es exactamente. Entonces, la pregunta es media loca, porque ustedes me podrían decir, oye, es que las imágenes de reloj pueden ser de cualquier cosa, ¿no? Las 10. ¿Por qué son las 10? Las 10:10. Son las 10:10. 10:11. A ver, y busquen otra imagen por ahí, a ver cuántas les salen. Las 3. Las 3, Las pero 2 la frecuencia mayor es son las 10. las 10:10. ¿Qué Sí. pasa a las 10:10? ¿Por qué todos los relojes de las imágenes apuntan a las 10:10? Buena pregunta. Ya. Ahora, ahí nos hacemos dos preguntas, ¿no? Tenemos la pregunta primero, ¿por qué todos los relojes apuntan a las 10:10? Si ustedes buscan algún reloj específico, una marca, también va a estar apuntando. La IA ahora, por ejemplo, si ustedes les preguntan que dibuje una persona usando un reloj, les va a dibujar a una persona utilizando un reloj con las 10:10. ¿Y por qué es eso? Porque la IA simplemente está utilizando información que existe en un repositorio gigante y está adaptándose a los sesgos que existen. Por marketing, las 10:10 hacen que el reloj se vea mejor. Y por lo tanto, cuando la IA entiende igual que un niño, cuando el 90%, 80% de las imágenes apuntan a las 10:10, cree que tiene que apuntar a las 10:10. Si nos preguntamos si realmente estamos logrando un ser pensante capaz de hacer lo que hacemos nosotros, ahí creo que hay una clara respuesta. Simplemente es un mecanismo que es capaz de tomar muchísima información, billones de datos, y traerlos a nuestra mesa muy rápidamente y de una forma clara. Es el estado actual, digamos, de la IA. ¿Podremos avanzar hacia adelante? Yo creo que efectivamente sí. Pero en la etapa en que estamos, el ente con el que nos comunicamos simplemente trae información que nosotros mismos hemos creado. Así que eso. Me gustaría invitarlos a reflexionar sobre parte de los mitos que invaden este terreno de la inteligencia artificial. Sobre todo, yo creo de que el más común de todos es lo que filosóficamente se denomina cuando algo deja de ser un medio y se transforma en un fin en sí mismo. O sea, llegará, porque esto debe reflejar el temor de muchas personas que lo deben estar pensando, llegará el momento, existirá la capacidad en la cual la inteligencia artificial logre desplazar al ser humano, no solamente en lo que es la mano de obra, sino que en lo que es el pensamiento en general. ¿Por qué no nos ayudan a comprender un poco esto, ya que ustedes se encuentran tan inmersos en el terreno? Mira qué entretenido. El tipo de pregunta va alternando y yo creo que fue muy buena idea habernos invitado a ambos, Sin porque lugar a dudas. digamos, ahora yo voy a diverger diverger de nuevo la divergencia, digamos. Jimmy nos aportó con la convergencia, pero también fluctuar entre la divergencia y la convergencia es entretenido porque así se hace mucho más fluida la conversación. Me voy a focalizar en el tema del trabajo. ¿Ya? El trabajo. Imaginemos el trabajo en 1000 años más, digamos, 1000 años más. O quizás menos, quizás 100 años más. No lo tenemos muy claro hoy día, porque las proyecciones que estamos haciendo lo hacemos en base a la tecnología que tenemos hoy día. Me pregunto si en el año 1700, ¿cierto? Antes de tener la electricidad, se imaginarían qué es lo que iba a pasar hoy día. No podían sospecharlo, no podían verlo, porque no existía la tecnología y nadie, digamos, solamente unos pocos con mucha imaginación podían crear en sus mentes algo similar a lo que es en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, creo yo que se hace muy difícil ver lo que va a pasar en 100 años o 200 años más. Pero varios han conversado acerca del asunto del trabajo. Ahora, respecto al trabajo, yo diría realmente, una pregunta, digamos, de fondo es, ¿por qué trabajamos realmente? ¿Cuál es la razón? Una posible respuesta a esto lo podemos debatir con filósofos, historiadores, lo que sea, digamos.
La razón es que necesitamos recursos para poder alimentarnos, básicamente. O sea, antiguamente el recolector tenía que salir a buscar semillas y probablemente cazar un pajarito, un animal para poder alimentarse, porque si no lo tenía se moría de hambre. Pero esa necesidad básica y natural se fue sofisticando. Ahora necesitamos vehículos, necesitamos casas, necesitamos ropa, necesitamos cosas muy sofisticadas. Y por lo tanto necesitamos seguir trabajando para poder no solamente alimentarnos, sino tener todo eso. Pero ¿qué pasa si tenemos una máquina que puede hacer el trabajo por nosotros? Hoy día es un planteamiento absolutamente real. O sea, pensar en 100 años más o 200 años más donde no tengamos que trabajar porque nuestra máquina va a trabajar por nosotros es una situación que eventualmente podría ocurrir. Y entonces, ¿qué pasaría con el trabajo? Digamos que hay una frase, ¿cierto? El trabajo dignifica al hombre. Ya, pero ¿qué pasa si la máquina trabaja por mí? ¿Será que ya no soy digno? ¿Y qué voy a hacer si no tengo que trabajar? Entonces, mi respuesta es que tenemos que preservar nuestra humanidad, porque ocurre una tremenda paradoja. Las máquinas se están haciendo cada vez más humanas y paradójicamente nosotros nos estamos volviendo cada vez más robóticos, estamos perdiendo nuestra esencia humana. ¿Y por qué se están volviendo humanas? Porque están adquiriendo cualidades humanas, están aprendiendo razonamiento, los estamos enseñando cosas que son hasta hace poco eran exclusivamente del ser humano. Entonces, digamos, las máquinas están volviéndose más humanas, pero ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Será que estamos perdiendo nuestra humanidad? Entonces, mi principio, apuntando un poco al tema de la desaparición del trabajo, ¿qué vamos a hacer si realmente no tenemos que trabajar? Lo que yo creo es que tenemos que cultivar aquello que realmente nacimos, digamos, que es compartir entre nosotros, fomentar nuestra humanidad, nuestros sentimientos, nuestra creatividad, expresarnos y realmente disfrutar y dedicarnos a lo esencial. Fantástico. Nos corresponde hacer el primer intermedio. Ha pasado volando sí, este primer segmento. ¿Es necesario? Es muy necesario porque hoy día vamos a hacer un mini tributo a un gran músico que es Andreas Vollenweider, un músico suizo cuya obra está considerada dentro de los géneros New Age, Jazz, World Music. Incluso música clásica comenzó con ese género. Interpreta el arpa electroacústica y sus composiciones son fundamentalmente instrumentales, y el New York Times ha descrito su música como música atmosférica y vibrante que evoca la naturaleza, la magia y los cuentos de hadas. El primer tema que los invito a escuchar se denomina Dance of the Mask, del álbum Dancing with the Lion de 1989. Volvemos luego.
Germania Restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569 757 76 854 más 569 881 15 551. Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. Alta odontología del Dr. Mario Moya. 20 años al servicio de tu salud bucal, implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o fono WhatsApp más 569 84 36 70 21. Alta odontología del Dr. Mario Moya. 20 años al servicio de tu salud bucal. Morning Ingenieros. Proyectos de ingeniería estructural, vial y sanitaria. Inspecciones técnicas y administración de la construcción. Comunícate con nosotros a contacto@morning.cl o al celular más 569 98 80 77 61. Morning Ingenieros, el mejor servicio profesional y de asesoría. Cuando piensas en madera, piensa en Supermercado de la Madera. Cepillado, bruto y sobredimensionado. Estamos ubicados en Independencia 2006 Molina. Búsquenos en Instagram como Supermercado de la Madera o al WhatsApp más 569 370030 36. Supermercado de la Madera, tu mejor opción en maderas. Colegio Rauquén, formando y educando distintas generaciones en Curicó desde 1986. Colegio laico, pluralista y democrático, ubicado en Avenida Rauquén 2151 y Avenida Manuel Labralillo, Camino Interior sin número. Informaciones en colegiorauquén.cl. Teléfono 75 22 05 600. Colegio Rauquén de Curicó, generando nuevas visiones. Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 42 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rises, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz Arturo Prat número 55 Curicó. Fono 752 31 1750. Mail ventascurico@amaco.cl. Sucursales Ranca. En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada, estamos presentando Comuna Autónoma. Estamos de regreso en el programa de Comuna Autónoma de este sábado 31 de mayo, en el cual estamos conversando sobre la inteligencia artificial, sus mitos, realidades y beneficios. Y contamos con destacados invitados, don César Astudillo y don Jimmy Gutiérrez, académicos de la Universidad de Talca. Bien, en este segundo bloque ya habíamos conversado en el primero sobre los mitos y ahora me gustaría continuar conversando, pero algo sobre lo que son las limitaciones de lo que entiende la inteligencia artificial. Porque así como hemos hablado sobre las potencialidades, mucha gente lo debe estar viendo ya las amenazas que se vienen. Pero también tenemos que ser responsables e indicar de que esto tampoco es tan maravilloso. Por ejemplo, si acaso a la inteligencia artificial le decimos vamos a hacer una lluvia de ideas y lo estamos comprobando, la inteligencia artificial trata de responder pero de una forma pragmática, tratando de explicar la realidad si acaso es eventual que ocurra, o morir de la risa, ¿ya? Hace un tiempo atrás, cuando yo conocía al doctor Astudillo, lo escuché hablar de que en aplicaciones que él estaba trabajando en salud, había logrado muchos avances, pero nunca iba a poder lograr de que la inteligencia artificial transmitiera
cariño, transmitiera emociones. ¿Por qué no nos ayudan a entender sobre todo esto, por favor? Sí, bueno, ya como pasamos, digamos, la página de los mitos, ahora podemos irnos más a lo concreto y entender un poco más esta tecnología en base a las capacidades que tiene, pero también a sus limitaciones. En ese sentido, nosotros en el día a día percibimos la inteligencia artificial como una herramienta tecnológica, por decirlo así, la electricidad. Cuando tenemos la electricidad, ¿cierto? Al principio tiene que haber aparecido como un asunto muy extraño y difícil de comprender para la gran mayoría de las personas. Incluso los artistas, los novelistas dedicaron historias, el primer libro de ciencia ficción, ¿cierto? Frankenstein, trata precisamente de cómo la energía eléctrica le vuelve la vida a una criatura. Entonces, hoy día vemos historias similares con la inteligencia artificial. O sea, estamos viviendo esa era, estamos comprendiendo esa tecnología y como especie humana también siempre tendemos a ver con un poquito más de recelo y quizá un poquito de temor lo nuevo, porque significa un peligro, un eventual peligro. Pero yo tengo la sensación de que ya estamos superando esa etapa y que hoy día estamos en una etapa de adopción, donde estamos entendiendo que esto tiene un uso y nos estamos preocupando de cómo podemos sacarle partido a estas cosas. En particular, como hacen mención al tema de la salud, hoy día la máquina no va a reemplazar todos los trabajos. Hay ciertos trabajos que van a estar más amenazados, pero ya lo estaban antes. Por ejemplo, no sé, pues la persona que trabaja en el TAC del peaje, hemos visto que ha sido reemplazado por maquinaria automática. Entonces, esos trabajos más rutinarios, evidentemente pueden ser automatizados como ya lo vienen haciendo la tecnología, digamos. Entonces, en ese sentido no hay tanta diferencia. Pero van a haber ciertas tareas, sobre todo en el trato, interacción entre personas, donde va a ser muy difícil, van a haber bastiones donde va a ser muy difícil que la máquina vaya a reemplazar al ser humano. Y en particular veo todo un abanico de trabajos relacionados con el área de salud, el cuidado de las personas, pero también en la educación, enseñar. Puesto que nuestros niños, ¿cierto?, para que puedan aprender eso, hay estudios que indican que para aprender el niño tiene que emocionarse. Y esa emoción es muy difícil conseguirla con una fría máquina, con una pantalla, con unas letras, ¿cierto? Tú lo puedes entretener con un juego, un rato, pero el rol que cumple el educador, por ahora, por lo menos en el corto y mediano plazo, va a ser irreemplazable. Bien, don Boris, como está mirando allá sobre el tema que tanto le apasiona la educación. Sí. Yo leí un libro de inteligencia artificial, porque ustedes saben que a mí el tema me apasiona, y leí que la inteligencia artificial actual no maneja lo que es el concepto de la abducción, y me llamó la atención porque la IA actual no genera hipótesis genuinas. ¿A qué me refiero? A que propone correlaciones probables en función de patrones estadísticos, pero no ideas nuevas que expliquen un fenómeno inesperado. No tiene comprensión del contexto, lo que acaba de decir Marcelo, o sea, le cuesta captar la ambigüedad, lo invisible afuera del entrenamiento, que es donde más brilla la abducción humana. No tiene curiosidad ni propósito. La abducción está ligada a una búsqueda motivada por el sentido, el deseo de entender, y la IA no tiene esa dirección interior. Y por último, no distingue entre una explicación meramente compatible y una verdaderamente plausible. O sea, no jerarquiza hipótesis por su poder explicativo como lo haría un científico humano. ¿Puedo responder? Por supuesto. No, es que creo que efectivamente, un poco para que los auditores puedan entender, me gustaría llevarlo a pensar cómo funciona esta máquina, porque al final es una máquina, ¿sí? ¿Vale? Hay dos puntos. Primero, cuando hablamos de IA, de nuevo, le pongo el apellido generativo, porque es un tipo de IA, lo que pasa es que es texto. Y ese texto está lleno de caracteres, símbolos, y lo que hace la IA básicamente es tomar este texto. Bueno, por ejemplo, si hablamos de ChatGPT, ¿vale? La T significa Transformers, que es un tipo de red neuronal, ¿vale? Y lo que hace es capturar la importancia de ciertas palabras dentro de todo un contexto. O sea, por ejemplo, si hablamos de el perro está moviendo la cola, tiene hambre, lo que hace es extraer las palabras principales. Por ejemplo, que podría ser perro
hambre. ¿Vale? Entonces, esta frase gigante, ¿no es cierto?, la transformamos en 2 y se puede explicar. Luego lo que va a ir a un sistema, un embedding, y va a tratar de buscar patrones dentro de estas palabras. No sé si aparece la palabra reina, se va a dar cuenta que aparece la palabra reina y la. Y muchas veces repetido. Entonces es muy probable que la respuesta también tenga la reina. Lo que pasó con el reloj, que empieza la imagen a iterar. Exactamente lo mismo. Entonces, la reina, y quizás con cierta probabilidad aparecer vestido. Y lo que hace, en términos simples, es estimar la probabilidad de que la siguiente palabra más adelante esté bien colocada dentro del contexto. Eso es un resumen bastante genérico de lo que es IA generativa en este momento. Digamos que lo bonito de esto, que aunque el algoritmo parece bastante sencillo, simple, nosotros tendemos a confundirnos incluso y pensamos que estamos hablando con una persona. O sea, yo le doy gracias, le digo muchas gracias, aunque yo conozco el algoritmo que está por detrás. Entonces, efectivamente, aún en la etapa en que estamos, no podríamos comparar a un humano realmente con este tipo de máquinas. Yo soy un apasionado por lo que hacemos, por lo que hago, me encanta, pero aún así me gustaría calmar la agua, decirles a los auditores que en realidad lo que tenemos es básicamente una herramienta que nos va a ayudar a potenciar lo que hacemos. Es como si básicamente a usted les paso un clavo y una tabla, le digo, ponga ese clavo en la tabla. Usted con la mano a lo mejor va a hacer un esfuerzo grande y lo va a clavar, ¿no? Pero si ahora le paso un martillo, ¿quién está clavando? ¿Usted o el martillo? Lo que está clavando es usted. Usted sabe dónde va el clavo, pero va mucho más rápido clavando porque tiene un martillo en la mano. La IA debería ser considerado en esta etapa, digamos, como una herramienta que nos va a servir para mejorar la eficiencia con la que realizamos nuestros procesos. Eso. César, tú siempre en las alocuciones que has hecho en el programa has puesto tu parte humana, tu parte filosófica. Y yo te quiero llevar nuevamente a ese plano. En el Renacimiento, el señor Gutenberg generó una tremenda promesa para la humanidad, que era la imprenta, donde se posibilitaba de que toda la humanidad, ¿no es cierto?, iba a tener acceso al conocimiento y a la información a través de los libros. Y eso generó un destello y una explosión desde el punto de vista del desarrollo humano en ciencias, en educación, en salud, etc. Ese fue el primer renacimiento. ¿Crees tú que con este desarrollo tengamos esa misma promesa de un segundo renacimiento en donde este conocimiento y esta información a través nuevamente de una herramienta pueda generar un cambio en la humanidad? Gracias, el tipo de pregunta que estoy esperando. Bueno, para eso me gustaría, el ser humano ha dividido la línea del tiempo en dos, digamos, en dos. Y esa gran división tiene que ver con la escritura. La historia y la prehistoria se dividen precisamente por la habilidad de escribir. Entonces, al señor Gutenberg, que fue esta máquina de tipos móviles que nos permitió producir en masa libros, en parte le debe también a ese señor anónimo que escribió, ¿cierto?, que probablemente estaba por ahí en la época, una cueva. Quizás los fenicios, por ahí, el sector donde Egipto, por ahí, quizás, o Babilonia. Que desarrollaron la escritura. Entonces teníamos antes los relatos, nos transmitíamos la información del sabio de la aldea, tenía el conocimiento, o la machi, no sé, la curandera, y después le iba relatando las cosas como se hacían. Entonces inventaban, probablemente varias veces descubrieron el fuego, pero se les iba olvidando, se morían, y entonces cuando teníamos la escritura alguien lo dejó ahí. Entonces ahora después otra persona podíamos aprender de los muertos, básicamente. Y eso marcó un antes y un después, porque ahora podemos aprender de filósofos, gente que vivió hace 2000 años o más. Entonces, pero la masificación del conocimiento generó un antes y un después, porque nos llevó este conocimiento a las masas, o potencialmente, digamos. Entonces se democratizó el conocimiento. Y yo concuerdo con tu visión, porque tu pregunta es como digo yo, una pregunta con colmillo, porque básicamente implica algo.
implica el hecho de que hay un potencial en la inteligencia artificial para masificar aún más el acceso al conocimiento, pero mucho más. O sea, yo tengo un tutor en el bolsillo y yo le digo a mis estudiantes, o sea, por ejemplo, les enseño algoritmos y estructura de datos, les digo, bueno, bienvenido al curso, en realidad ustedes no me necesitan, pueden aprender todo lo que está en el curso con su celular. Entonces, yo ¿qué les voy a brindar aquí? No conocimiento, sino que les voy a brindar la forma de hacer el cuestionamiento adecuado y la forma de la perspectiva crítica para poder utilizar ese conocimiento. Tu experiencia. Por supuesto. Entonces, a propósito de eso, un poco digo que por eso que los profesores educadores no van a sobrar, digamos, en este nuevo mundo, porque la inteligencia artificial, como bien decías en la definición, requiere esa guía, ese propósito que no posee, digamos. Entonces, lo veo como una tremenda herramienta. Nosotros cotidianamente lo utilizamos para aprender. Aprendo sobre todo, me gusta la música, me gusta el ajedrez, la filosofía, y puedo aprender preguntándole sobre algún autor o algún pensamiento. Entonces, haciendo un hilo, digamos, pensando en ese futuro hipotético donde no existe el trabajo, digamos, la persona podría estar echada en la playa, digamos, tomando juguito de piña todo el día, pero creo que nos da tiempo para poder hacer este tipo de cosas y seguir creciendo. O sea, de verdad que creo que si no tuviera que trabajar, seguiría haciendo lo que hago, que es aprender y cuestionar. César, ¿viste la película Wall-E? Sí. ¿Te acuerdas que los humanos estaban en crucero intergaláctico echaditos para atrás tomando piña colada mientras las máquinas trabajaban? Sí, bueno, yo creo que esos humanos pertenecían a una cierta cultura, digamos. No todas las culturas son así. Nos quedan 5 minutos para pasar al segundo intermedio y yo quiero hacer una pregunta súper básica. Porque cuando nosotros recurrimos a estas aplicaciones de inteligencia artificial tenemos resultados pero que se demoran segundos. Entonces quiero pensar, porque muchos auditores deben estar pensando lo mismo, ¿cuál es la tecnología que permite de que esto sea, de que la pregunta viaje a tal velocidad, recorra bibliotecas de datos, y en segundos traiga la respuesta y después no la vaya cambiando en el camino? Sí, ¿Cómo es? Una pregunta interesante y recurrente, saber dónde está esto. O sea, existe IA y dónde está. Bueno, durante los últimos 4 años, hablamos del 2020 en adelante, se empezaron a trabajar estos modelos que se llaman preprocesados, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay un sistema que pudo jugar con toda esta información, la consumió, la integró, y una vez que ese sistema aprendió, nosotros le consultamos a este sistema. Este preprocesamiento, digamos, es un procesamiento caro en muchos términos, o sea, en términos incluso energéticos. Que una de estas máquinas sea capaz de aprender significa muchísimo. O sea, estamos hablando de que el entrenamiento de un chat GPT puede costar, no sé, entre 1 y 5 gigavatios. Digamos que entrenar uno de estos modelos, 1 gigavatio, para que lo tengan en cuenta, podría ser lo que ocupa una casa en Chile durante 100 años, ¿sí? En términos de energía. Sí, ese es el consumo energético que conlleva entrenar a un modelo. Y esos modelos se están entrenando de manera significativa y frecuentemente. Entonces, cuando nosotros consultamos a la IA, en realidad lo que hablamos es con un modelo que ya fue preentrenado, un proceso de aprendizaje anterior. No es que cada vez que le estemos preguntando por un modelo de bicicleta, vaya a ir a internet y vaya a extraer. No, ese proceso de entrenamiento, adaptación, se realizó antes y el modelo ya está capacitado para entregar ciertas respuestas. Entonces, y de hecho nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener modelos como esos en computadores locales. O sea, no cualquier computador lo puede hacer, pero sin embargo podrían ser alcanzables por comunidades universitarias, incluso modelos que son más simplificados en nuestro propio computador. ¿La Universidad de Talca lo tiene? A ver, nosotros lo que podemos hacer hasta el momento, ¿cuál es nuestra capacidad? Nosotros podemos integrar estos modelos, traerlos, instalarlos en nuestras máquinas y luego podemos acoplar a esos sistemas un sistema que se llaman RAG, que lo que hace es dirigir la respuesta de una persona. O sea, nos traemos este monstruo grande que ya sabe hablar
y le decimos, ¿sabes qué? Si tú me vas a preguntar por la prueba de conducción, porque quieres aprender a conducir, yo soy capaz de entrenarlo con la prueba de conducción, con el manual de conducción en Chile, y te voy a dar una respuesta. Entonces, utilizamos modelos preentrenados, pero adaptados a nuestra realidad. Y eso es fantástico. Amigos míos, debo decirles de que tenemos que hacer el segundo intermedio de esta jornada, y vamos con el segundo tema del gran Andreas Vollenweider, como dice mi amigo Juan Pablo, Nightfire Dance, o también se entiende como la danza nocturna del fuego, del álbum Down to the Moon, que fue publicado el año 1986. Volvemos luego.
Germania Restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569 757 76 854 más 569 881 15 551. Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. Alta odontología del Dr. Mario Moya. 20 años al servicio de tu salud bucal, implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o fono WhatsApp más 569 84 36 70 21. Alta odontología del Dr. Mario Moya. 20 años al servicio de tu salud bucal. Morning Ingenieros. Proyectos de ingeniería estructural, vial y sanitaria. Inspecciones técnicas y administración de la construcción. Comunícate con nosotros a contacto@morning.cl o al celular más 569 98 80 77 61. Morning Ingenieros, el mejor servicio profesional y de asesoría. Cuando piensas en madera, piensa en Supermercado de la Madera. Cepillado, bruto y sobredimensionado. Estamos ubicados en Independencia 2006 Molina. Búsquenos en Instagram como Supermercado de la Madera o al WhatsApp más 569 370030 36. Supermercado de la Madera, tu mejor opción en maderas. Colegio Rauquén, formando y educando distintas generaciones en Curicó desde 1986. Colegio laico, pluralista y democrático, ubicado en Avenida Rauquén 2151 y Avenida Manuel Labralillo, Camino Interior sin número. Informaciones en colegiorauquén.cl. Teléfono 75 22 05 600. Colegio Rauquén de Curicó, generando nuevas visiones. Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 42 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rises, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz Arturo Prat número 55 Curicó. Fono 752 31 17 50. Mail ventascurico@amaco.cl. Sucursal. En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada, estamos presentando Comuna Autónoma. Amigas y amigos, continuamos con Comuna Autónoma de este 31 de mayo, en el cual hemos desarrollado un programa pero muy interesante de inteligencia artificial, y hemos conversado sobre mitos, verdades, y ahora corresponde también hablar sobre sus beneficios. Nos acompaña el doctor César Astudillo y el doctor Jimmy Gutiérrez, ambos académicos de la Universidad de Talca en la materia. Bien, amigos míos, en este último bloque veamos el tema de las proyecciones sobre todo esto, y además aprovechemos de hacerlo considerando de que esto es algo local. O sea, ustedes trabajan en la universidad y trabajan acá en Curicó, y eso es algo relevante para este programa que se denomina Comuna Autónoma, en el cual estamos mostrando de que aquí se hacen cosas y se hacen cosas importantes. Entonces, ¿por qué por favor no nos ayudan a entender esto de beneficio, proyecciones y una vista más amigable de todo esto? Bueno, primero que todo, quiero ver esto de la informática en perspectiva, digamos. Existen otras áreas donde si tú te dedicas, por ejemplo, a construir algo complejo, necesitas insumos.
Si quiero construir una casa, necesito hormigón, fierro, qué sé yo, o si quiero hacer un chip, necesito soldar, necesito metales, Oro. a veces que son escasos, ¿cierto? Ahora los minerales raros, que está muy de moda. Pero la informática básicamente requiere nuestra capacidad intelectual y café, digamos. Entonces, eso me parece notable, porque resulta que es extremadamente democrático. Tan democrático que en Curicó nos podemos dedicar a eso y publicar algo que va a leer personas en hemisferio norte, en Asia, y es a lo que nos dedicamos. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo Curicó? ¿Cómo no voy a las grandes ciudades? ¿No me muevo a la capital y puedo desarrollarlo aquí? La respuesta es un rotundo sí, sí puedes. Si puedes, tenemos la infraestructura educacional, tenemos la infraestructura tecnológica y tienes todo lo que necesitas porque tienes tu capacidad intelectual. Entonces, por esa razón, por ejemplo, los indios han logrado tener un desarrollo tan importante en todo el tema tecnológico informático, puesto que tienen mucha capacidad ellos y este asunto informático requiere básicamente aprender conceptos e ideas. Entonces, nosotros hoy día en Curicó tenemos un programa doctoral, por ejemplo, formamos doctores. Yo en particular tengo 3 estudiantes doctorales. Tenemos también un programa de magíster. Jimmy tiene estudiantes que son del programa de magíster de gestión de operaciones. Formamos gente en pregrado, en distintas carreras vinculadas a ingeniería. Entonces, hay muchas formas de poder desarrollar la inteligencia artificial en Curicó, y esto no está solamente circunscrito a la carrera informática, puesto que la inteligencia artificial se desarrolla, se crea, pero también se aplica. Lo podemos aplicar a salud, lo podemos aplicar al mercado financiero, qué sé yo, lo podemos aplicar a la agronomía, que es tan importante en la zona. Entonces, ahora tenemos una tecnología potente, y por lo tanto lo relevante aquí son las preguntas. Las preguntas es cómo puedo sacarle, por ejemplo, partido a mi negocio a través de la inteligencia artificial. Entonces, hoy día es un campo fértil, valga la redundancia en la analogía, donde aquellas personas que hagan las preguntas indicadas y encuentren las respuestas de cómo utilizar la inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva en el mercado que viene. ¿Cómo se imaginan, Jimmy, la inteligencia artificial en 10 años más? ¿Qué va a estar pasando? Porque imagínate si retrotraemos el avance tecnológico a 10 años atrás, es fulminante. ¿Qué crees tú que vamos a estar viviendo nosotros con esta ayuda maquinita que se llama inteligencia artificial en 10 años más? Hablemos del 2035. Sí, el 2035 no parece tan lejos, pero la capacidad que ha tenido esta tecnología por avanzar abismalmente durante los últimos 2 o 3 años ha sido gigante. Por lo tanto, esperemos que podríamos seguir en la misma senda. Lo que yo espero... A ver, hablemos de nuestro país, de nuestra zona. Me gusta pensar eso, en lo que va a poder ver la gente de aquí. Creo que van a haber avances significativos en el área de salud. Esa es una de las áreas más importantes en las donde va a haber avances. O sea, podemos obtener, por ejemplo, la foto de un lunar y saber si en milisegundos detectar si es que se trata de un melanoma, un cáncer, no sé, grado 1, 2, 3, o si es que tenemos un tumor, si es benigno o no. Hay escasez de médicos, lo sabemos, y esta herramienta va a venir a ayudar, no los va a reemplazar, pero sí va a agilizar muchos procesos, listas de espera, por ejemplo. Para saber qué tiene. Claro, efectivamente, nosotros hemos trabajado en el desarrollo de algunos artículos científicos que están orientados a eso, a poder determinar, por ejemplo, actualmente en Chile, si una persona tiene... está diagnosticada, ¿no es cierto?, con un cáncer, ¿vale? Tiene un tratamiento, pero las personas que tienen, por ejemplo, no sé, hablemos del cáncer mamario, un tumor y ese tumor es benigno, tenemos sistemas que pueden tomar ese tumor, evaluarlo y conocer cuál es su grado de avance hacia la malignidad, y por lo tanto eso nos permite ordenar la fila de alguna forma de que podamos evitar que gente muera. O sea, por el lado de la salud vamos a ver seguro muchísimos cambios. En el lado de
La agricultura también, la agricultura de precisión exactamente se va a ver beneficiada. Por ejemplo, poder estimar exactamente la cosecha, ¿sí? Con anterioridad para los agricultores significa que ellos van a poder estimar el HH, o sea, los recursos humanos que necesitan, van a poder determinar con mayor precisión cuánta maquinaria se necesita. Entonces, yo creo que van a haber dentro de los próximos 10 años un montón de beneficios. Además, la comunidad se va a ir adaptando, va a ir aprendiendo de estos procesos. El área de educación, sin duda, también se va a ver beneficiada. Es muy fácil. Antes, cuando nuestros estudiantes estudiaban para la PSU, que ahora es la PAES, ¿no es cierto? El acceso que teníamos era muy poco. Ahora tenemos herramientas, contamos herramientas que te pueden traer a la mesa 100 ensayos de PSU, estarlos probando, estarlos testeando y que un entrenador de IA te pueda hablar y te diga, oye, ¿sabes qué? El cuadrado binomio no se resuelve así, te equivocaste, vamos a intentarlo nuevamente. La verdad es que eso va a permitir que nuestros alumnos de cualquier lado, de aquí, de Los Queñes, arriba, o de Chanco, de la comuna donde nací, digamos, puedan aprovechar esos beneficios. César, por lo que leí, corrígeme si estoy equivocado, hasta los años, a fines de los 60, se había justamente trabajado e investigado en esta parte neuronal de la inteligencia artificial. Y en esa época, donde estaba todo el tema de la Guerra Fría, digamos, muy potente, el direccionamiento en lo que es investigación vuelve a la robótica. Y durante todos los años 70 hubieron grandes avances en robótica, pero ya con la tecnología, con los avances de los años 70, se tocó techo, se disminuye ese vector y nuevamente se comienza a trabajar en inteligencia artificial hasta lo que hemos desarrollado ahora. En esta perspectiva nuevamente de los 10 años que vienen, puede producirse una integración, ¿no es cierto?, de lo que es la inteligencia artificial con la robótica para poder llegar justamente a tener por así decirlo, mano de obra robótica mezclada con inteligencia artificial para suplir áreas laborales? Sí, eso va a ocurrir. Está bastante acertado el relato que nos estás contando, claro, con solamente algunas precisiones. La robótica se considera parte de la inteligencia artificial. Perfecto. Pensemos que la inteligencia artificial es un gran paraguas, donde está, por ejemplo, la visión computacional, está el aprendizaje automático y están estas maquinitas que están muy de moda ahora, que son las famosas LLM o máquinas inteligencia artificial generativa. Entonces están todas ramas que de alguna manera crecieron de manera individual, pero a medida que pasa el tiempo esto ha ido convergiendo y se está transformando en una sola gran bola de nieve, digamos, donde estamos, y eso es el siguiente paso, digamos. Cuando Jimmy estaba contestando acerca de lo que va a pasar en el 2035, yo pensaba automáticamente en, bueno, yo soy de otra generación de Jimmy. Jimmy es más joven. Claro, sí. Veía un dibujito animado que se llamaba Los Supersónicos. Nos tocó la fibra, César, ¿no es cierto, Marcelo? En Los Supersónicos había un personaje que era muy característico, ¿no? Que era era la asesora del hogar, que era básicamente un robot. Robotina, creo. Robotina, sí, Robotina. Y después alguien adquirió el nombre. Pero resulta que tenía conversaciones y de repente surgían cosas bien sarcásticas entre la familia con la forma como veía la robotina el mundo. Entonces, resulta que yo creo que ese es un gran salto que vamos a vivir y probablemente los jóvenes de espíritu, que muchos de nosotros vamos a alcanzar a ver ese switch, digamos. No estamos hablando de un cambio de 50 años, 100 años, sino que estamos hablando de un cambio de probablemente 15 o 20 años. Y eso va a significar un salto sustancial. O sea, básicamente lo que aparecía en los libros de ciencia ficción va a estar ahí en algunas casas. Probablemente vamos a tener una brecha
una brecha económica, por supuesto, va a haber un negocio importante, van a surgir nuevas vetas para generar, y eso también significa nuevos trabajos. Todo esto, muchos trabajos van a terminar producto de la inteligencia artificial, pero se van a crear nuevos trabajos también. O sea, ¿podemos esperar más que la aspiradora esta redonda que se mueve por los pisos en algunos hogares? Claro, sí. Bueno, eso es una inteligencia artificial, solamente que es precaria. Después van a estar en los museos probablemente. Es considerada casi una mascota o miembro del hogar. Hoy día se traga la cola de la mascota, del gato. Sí, pero básicamente son los algoritmos y son la forma robótica que ha ido, o sea, todo el mecanismo en que funciona, que ha ido iterando. Nosotros llamamos iterar un ciclo, digamos, una espiral, mejor dicho, una espiral de mejora, y ese es algo que ha brindado el método científico en general. O sea, esto no es exclusivo de la inteligencia artificial, sino que se propaga a todas las ciencias, y la ciencia, digamos, es lo que nos permite, el motor que nos permite construir cosas, pero finalmente la tecnología es cómo lo volvemos concreto para nuestro día a día. Entonces necesitamos personas que hagan ese vínculo y que generen esa tecnología, y después viene otro elemento que tiene que ver con transferir esta tecnología, generar empresas que permitan distribuirlo o aplicar esta tecnología para sacarle valor en el negocio al que se dedican. Ustedes como docentes, ¿cómo les ha... Bueno, es un poco quizás absurdo lo que voy a preguntar, porque ustedes enseñan inteligencia artificial, pero al momento de ustedes hacer la docencia, ¿esto cómo les impacta? Por decir alguna cosa, cuando mi hija estaba estudiando, ella no quería estudiar el fin de semana, no quería hacer un trabajo, y ¿qué hacía? Se metía a una página que se llamaba El Rincón del Vago, y hacía esto que pedagógicamente entendemos de que es un proceso en el cual yo adquiero un conocimiento mediante el trabajo. ¿Cómo impacta esto dentro de el estudiante que necesita aprender todo esto, y que ya todo ese proceso que significaba dedicar tanto tiempo al estudio ahora se simplifica en tanto? Ustedes, cuando corrigen trabajo, ven, esto lo hizo él, o esto hay mucha inteligencia artificial. ¿Cómo les impacta eso? Yo creo que es algo que, esto está pasando ahora. Claro. Si no estamos hablando de algo que pasó. Y realmente no está totalmente resuelta por la comunidad universitaria. O sea, dependiendo un poco del área en el que se trabaja, podríamos tener respuestas diferentes. Por ejemplo, cuando yo trabajo enseñando a programar a mis alumnos de programación, eso es bien particular, digamos, dependiendo de la etapa en donde estén, yo les permito utilizar inteligencia artificial o no. Entonces yo entiendo que una vez que ellos ya aprendieron a programar, conocen los conceptos iniciales, digamos, incluso las pruebas se los tomamos con lápiz y papel, para que no puedan... Sí, pero después, cuando avanzan en la carrera, nosotros entendemos que el uso de inteligencia artificial es necesario para su desarrollo profesional, y por lo tanto lo que hacemos es potenciar el uso. Le entregamos herramientas que ayuden a agilizar el uso de... Una IA no va a programar todo por ti. De hecho, lo que vamos a hacer es agilizar las consultas básicas que antes de repente nos demorábamos un poquito. Esto ahora va a salir mucho más rápido. Pero es una verdad de que una vez que salgan al mercado laboral, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con otros profesionales que sí la usan. Entonces, si nosotros llegamos y nos cerramos y le decimos, ¿sabes qué? No debería utilizarlo, lo que estamos haciendo es perjudicarlo. Eso en el área de programación. En el resto de áreas, digamos, es un camino que estamos descubriendo de a poco. Como los profesores también nos apoyamos en el uso de esta herramienta. Ahora podemos ser mucho más rápidos generando, qué sé yo, algún texto. Podemos tener una base inicial de lo que queremos preguntar y después lo modificamos. Corregir pruebas, me imagino que también. Depende del área, depende mucho del área. Pero también podría ser. Y lo que necesitamos es de a poco ir adaptándonos a esta nueva realidad, tomar las medidas para asegurarnos que nuestros alumnos de alguna forma entiendan lo que estamos enseñando, que piensen de manera crítica. Eso significa, aunque no les guste a nuestros alumnos, que de repente tengamos que esconderle un poquito el computador, el teléfono, y
preguntarles con un lápiz y un papel, o sea, nada más que eso, que den respuesta. Pero una vez que yo creo que pasan esa etapa, durante los años de formación hay que llegar a un punto en donde decimos, ¿sabes qué? Mira, aquí hay una gran herramienta, hay una gran posibilidad, debes usarla y te vamos a enseñar a usarla de acuerdo a nuestra experiencia. Es eso. Usted sabe para dónde voy, César. Vale. Dispare. Yo, por mi deformación profesional, yo soy arquitecto, ya les conté, me muevo mucho en un campo donde la creatividad tiene que estar presente. Y es un concepto en el fondo que día a día nos pega a todos, porque necesitamos crear, ¿no es cierto?, inventar, imaginar mundos posibles en nuestras áreas, ¿ya? Pero eso también tiene un componente, tal como lo hemos conversado en el programa, muy humano, porque de repente esa creatividad, ¿no es cierto?, se nos paraliza. A los escritores le llaman la página en blanco. Algunos por miedo, otros por cultura, otros por dolores. Siempre la creatividad en el ser humano, ¿no es cierto?, algunos la han logrado traspasar esas barreras y otros en el fondo se han quedado en el camino sin poder desarrollar esa creatividad. ¿Es la inteligencia artificial una herramienta que en el futuro vaya realmente a potenciar el ámbito de la creatividad en el ser humano? Bueno, vamos con otra pregunta interesante. Bueno, a ver, vinculando también con la pregunta anterior, a mis estudiantes les he dicho lo siguiente, y es algo que creo, digamos, mi visión, es que existen dos tipos de estudiantes. Existe el estudiante con respecto a la inteligencia artificial. Existe el estudiante que si tú le das un trabajo, toma la inteligencia artificial para que haga el trabajo por esa persona, digamos, y presenta eso, digamos. Lo que a mí no me parece un buen estudiante, digamos. Por otra parte, tenemos el buen estudiante que utiliza la inteligencia artificial para aprender mejor. Y lo utiliza como una herramienta de aprendizaje. En el fondo, está vinculado con el quehacer, digamos. Esa persona, cuando una vez que crece, va a poder desempeñarse mejor en el día a día, puesto que está aprendiendo una competencia que es clave, que es el aprender a aprender. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es una herramienta fabulosa para aprender lo que quieras. Si eres chef, puedes aprender cocina. Si está enfermo tu hijito en la casa, puedes aprender algunos consejos. No puedes reemplazar al médico, por supuesto, pero puedes tener algunos consejos básicos de cuidado. Si te quebraste un pie y no sabes qué hacer antes de recurrir a la unidad de emergencia, puedes tener un conocimiento clave que puede significar, digamos, una rehabilitación mejor. O si tienes una persona con un síntoma de preinfarto. Bueno, son ejemplos que están en el área de salud, pero en el fondo disculpa, muchas pero otras en el proceso creativo específicamente. Mira, en el proceso creativo creo que están pasando dos cosas. Creo que la inteligencia artificial puede servir muchísimo porque la arquitectura tiene que ver con arte, pero también tiene que ver con conocimiento. Por ejemplo, las personas, yo sé que los arquitectos recorren mucho, estudian la arquitectura de otras personas. Por ejemplo, Gaudí. Tuve la oportunidad de estar en Barcelona, ver la arquitectura de Gaudí, pero si no tienes la oportunidad de viajar, tú le puedes consultar a la inteligencia artificial que te dé detalles, por ejemplo, de cómo fue hecha no sé, por la Sagrada Familia, cómo se construye, etcétera. Entonces, te puede ayudar no solamente también con, digamos, generar ideas, sino que comprender cómo otros han pensado. Pero, por ejemplo, en el ámbito de ustedes, desde el punto de vista de este desarrollo, ¿no es cierto?, neuronal, computacional, la creatividad también está presente. Entonces, en el fondo, ¿cómo imaginan ustedes ese impacto? Sí, la ciencia también es una mezcla de conocimiento previo y de creatividad. No siempre la persona tiene la idea de que el científico está creando, pero la creación es vital porque yo tengo que presentar un elemento novedoso que los otros científicos no han pensado antes. Y para eso tenemos un proceso muy riguroso que tiene que ver con estudiar lo que ha pasado previamente para ver las brechas, dónde están las posibilidades de plantear algo nuevo. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar en eso, porque nosotros hacemos el barrido, estudiamos qué es lo que hay, pero después yo le hago pregunta a la máquina y puedo establecer segmentos donde existen nichos de trabajo. Entonces, en ese sentido, potencia nuestro trabajo, sí lo podemos utilizar de manera adecuada. Y pensando también en que
parte de los descubrimientos científicos han sido también fortuitos. O sea, cuando, por ejemplo, el tema del Viagra se estaba trabajando en otra línea de investigación, y cuando empezaron a revisar los resultados se dieron cuenta de que estaba afectando otras áreas de, digamos, del desarrollo del organismo humano. Entonces, ¿puede pasar eso también en el ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, yo planteo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. ¿Qué hubiese pasado si Isaac Newton hubiese tenido acceso a la inteligencia artificial? ¿O Albert Einstein? Sí. Digamos que hoy día vemos una explosión en temas científicos, biotecnología, semiconductores, inteligencia artificial, nuevos materiales, etcétera, etcétera. Son tantas betas que se están desarrollando en paralelo, pero ahora tenemos esta herramienta absolutamente poderosa que va a hacer que esa explosión se vaya a gatillar aún más. Creo que vamos a tener nuevas tecnologías y por lo tanto nuestros horizontes de perspectiva, por eso que cada vez las preguntas de qué es lo que va a ocurrir en el futuro se hacen más difíciles, porque la ciencia va a avanzar mucho más rápido. Amigos míos, lamento decir de que, como decía el cerdito Porky, lástima que terminó el festival de hoy. Oye, pero si tenemos a Don Boris aquí, te apuesto que si le pedimos permiso 2 horas más. Está entretenido, está entretenido. O sea. ¿Viste? Bueno, con la pena de terminar un programa tan interesante, tenemos que irnos satisfechos y contentos porque hemos tratado algo y que cumple con transmitir algo importante, contingente, que nace de académicos de nuestra ciudad. Así que como agrupación cultural, profesor Manuel Guzmán Maturana, nos sentimos muy contentos de haber podido permitir congregar a estos docentes con esta trayectoria y conversar sobre algo tan interesante. Marcelo, solo decir gracias a ti, gracias a los invitados, porque yo creo que la labor que cumple nuestra agrupación profesor Manuel Guzmán Maturana es justamente traer a esta radio, con este programa, gente con la cual nosotros, que no compartimos el día a día, ni en el área laboral, ni tenemos, digamos, vínculos sociales, podemos conversar con ellos, podemos dialogar con ellos, podemos aprender de ellos, y yo creo que esa es la labor fundamental. Así que muchas gracias por haberme invitado a este programa, porque me voy feliz. Así que muchas gracias. Les doy espacio para que se despidan, estimados amigos. Antes de eso, por supuesto, darles las gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me voy muy, muy contento. Hay una situación curiosa, y es que parte de lo que conversamos ahora es parte de nuestra conversación del café con el profesor Astudillo aquí durante el día a día. Lo pasamos muy bien, es lo que hacemos, lo que nos gusta hacer en realidad. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de estar aquí, a las personas que pudieron estar escuchando en la casa. Le envío un cariñoso saludo a mis 2 hijos que me están escuchando hoy día, a Isidora, a Benjamín, que ya voy a llegar a almorzar. Eso me parece. Bueno, yo principalmente quisiera agradecer a los auditores, porque si nos están escuchando ahora, los felicito por la paciencia de haber estado escuchando 1 hora y media de nuestros temas, digamos, que son a veces un poco estratosféricos, que no son del día a día para la mayoría de las personas, pero yo entiendo que el tema de la inteligencia artificial hoy día está siendo un tema interesante, que la gente tiene preguntas, y tratamos de brindarles algunas de las respuestas. Por supuesto que en un tiempo tan limitado no es posible, digamos, abarcar todo, y también porque no lo sabemos todo. Eso trabajamos para eso, digamos, para mejorar día a día, y quedan invitados, sobre todo la comunidad más joven, si es que quiere ver como perspectiva la ciencia y tecnología como una posibilidad de desarrollarse, acérquese a la Universidad de Talca. Estamos en nuestras oficinas, normalmente podemos conversar y eventualmente puedes decidirte, o se pueden decidir para estudiar una carrera asociada a la tecnología en Curicó. Tenemos buenos profesores, buenos programas acreditados,
y incluso puedes llegar a hacer un doctorado sin salir de tu ciudad, lo que me parece notable, cerca de tu familia, cerca en un entorno tranquilo, y por lo tanto potencio eso, y también agradezco a don Boris por facilitarnos el espacio, a Marcelo, a Pablo, a Jimmy, por esta conversación tan enriquecedora. Muchas gracias. Y también la gracias a don Oscar Vargas, que en los controles nos ha apoyado con esta interesante música. Como siempre, impecable. Una cosita también, últimamente he estado tratando de amplificar un poco mis redes para comunicar, para hablar con la gente que de repente no sabe mucho de estos temas o que quiere saber. Me pueden buscar en redes sociales como Jimmy Gutiérrez Bahamondes, y si tienen alguna preguntita, si quieren conversar, lo hacemos, y que es parte de. Así que muchas gracias. Bien, amigas y amigos, nos estamos despidiendo con el último de los temas seleccionados de Andreas Wallenweider el día de hoy, de Pyramidians, los piramidales, del álbum Quiet Places del año 2020. Muchas gracias, muy buen fin de semana, hasta luego.